Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene. Muy buenos días, que Dios los bendiga grande y maravillosamente. Un nuevo día Dios nos da y le damos gracias de que nos podamos conectar nuevamente hoy con una palabra que yo sé que va a ser de gran bendición. Bueno, y hoy quiero ponerle un título a nuestro devocional Despierta, Despierta. ¿Y cuál es el título? No nos conformemos. No nos conformemos con lo que estamos viviendo. No nos conformemos con lo que nosotros tenemos en este momento, sabiendo que hay más de parte de Dios para nuestras vidas, o no solamente hay más, sino mucho más, porque el Dios que nosotros conocemos es un Dios abundante. Y para compartir esta palabra, quiero ir a la Biblia, en el libro de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses, aquí en el capítulo 1, del versículo 2 al 11, que dice de la siguiente manera. Dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Dice: estando persuadido de esto, mira esto importante, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros, dice, sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo como os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, dice, que vuestro amor abunde, dice, más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seas sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Bueno, ¿cómo empieza el apóstol Pablo saludando aquí en esta porción de la palabra? Lo empieza haciendo con una palabrita, con una gran palabra que tiene mucho significado, y es la gracia. La gracia que hemos recibido de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros hablamos de la gracia, debemos reflexionar en cuanto a qué tan convencidos nosotros estamos. ¿Qué tan convencidos estamos nosotros de lo que la poderosa gracia de Dios puede hacer en nosotros, o mejor aún, a través de nosotros? O sea, ¿qué tan instrumentos podemos ser de la gracia de Dios? Y es precisamente, debemos saberlo, que la gracia de Dios es la que nos capacita para cumplir el propósito que Dios determinó para nuestras vidas. Es la gracia de Dios la que nos capacita para mantenernos firmes en medio de la tentación de este mundo. Mira, es la gracia de Dios la que nos permite permanecer en pie cuando a veces nos sentimos cansados, o a veces nos sentimos frustrados, o a veces nos sentimos como decepcionados, pero seguimos adelante. Es la gracia de Dios la que nos capacita en medio de esas situaciones adversas, que no son más grandes que Dios, pero es la que nos capacita ¿para qué? Para seguir adelante. Por eso, mira, el apóstol Pablo, él hace una afirmación muy importante ahí en el versículo 7 del capítulo 1, ahí en la última parte, cuando dice que todos vosotros, dice, sois partícipes conmigo de la gracia de Dios. O sea, ¿quiénes son todos vosotros? Dice, todos aquellos que vivimos, que estamos en Cristo Jesús.
Y dice que por esa razón, por ese motivo, Dios nos involucra, Dios nos hace partícipes. Dios hace que eso esté en cada uno de nosotros, junto con el apóstol Pablo, de la gracia de Dios. Por eso él hace una afirmación muy importante en esta porción de la palabra, y yo creo que eso tenemos que guardarlo aquí en el corazón porque lo necesitamos. Aquí lo que nos dice en el versículo 6, del capítulo 1 de Filipenses, dice, estando persuadido de esto. Y cuando él dice estando persuadido de esto, está diciendo estando convencido absolutamente de esto. Él está diciendo que al estar persuadido, al estar convencido, dice, nadie lo hará mover de la fe que él tiene, de la revelación que él tiene por esa comunión, por ese acercamiento que tuvo con el Señor Jesucristo. Y por esa revelación, dice, él está convencido que nada lo hará dudar, que eso es lo que Dios hizo en la vida de él, de la manera como lo transformó cuando tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Dice, lo hace estar persuadido. ¿Persuadido de qué? Dice, de que el que comenzó en vosotros, dice, la buena obra, dice, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el día que nuestro Señor Jesucristo aparezca en las nubes, el día del arrebatamiento. Y yo creo que es un tiempo, creo que ya es muy cercano. Las señales ya están dadas y tenemos que decirlo verdaderamente, Cristo viene pronto. Pero dice la palabra que hasta ese día, no es hasta una semana, no es durante un mes, no es durante un año. Dice la palabra que la buena obra, o sea, lo que Dios empezó a hacer en cada uno de nosotros, es bueno, es beneficioso, es agradable a cada una de nuestras vidas. Pero lo que dice la palabra que no será solamente bueno, sino que eso es lo que Dios comenzó, que es bueno, dice, Él lo va perfeccionando. Él lo va ¿qué? Él lo va mejorando, Él va añadiendo algo a nuestras vidas que lo hará cada día, lo hará mejor. Esa buena obra que hará, dice la palabra, que Él la perfeccionará, la irá mejorando cada día. Porque ese es el deseo de Dios. Ese es el anhelo de Dios, de llevarnos cada día a un mayor nivel espiritual. Que cada día nuestro crecimiento en todas las áreas de nuestras vidas sea mayor. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es la falla? ¿Cuál es el problema? Cuando a veces nos conformamos con lo que hemos alcanzado. Y algo que Dios nos está enseñando esta palabra es que nosotros no debemos conformarnos fácilmente con lo que tenemos. Ojo, no estoy diciendo que debemos ser desagradecidos. No, tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos da cada día, con lo que Dios nos está dando este día. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Pero si yo reflexiono con respecto a lo que me está diciendo la palabra de Dios, de que la buena obra Dios la perfeccionará cada día hasta el día de Cristo, está diciéndome el Señor que aparte de lo que nosotros hemos recibido en este día, hay algo más. Y no por decir mucho más, porque sí verdaderamente hay mucho más de Dios. Y la realidad, iglesia, es que no es que nosotros anhelemos mucho de Dios. El problema es que a veces nos conformamos con lo poco de Dios, con lo poco que Dios nos ha dado, con lo que hemos recibido de Dios en cada día de nuestras vidas. A veces nos sentimos bien con lo que está sucediendo en cada uno de nosotros. Estamos contentos por ese cambio, por esa transformación que Dios ha hecho en nosotros. A veces nos sentimos bien con ese poco entendimiento que hemos tenido en la palabra del Señor. A veces nos sentimos bien con ese poco crecimiento y con esa poca madurez que nosotros hemos alcanzado. Y no digamos poco crecimiento, poco madurez, sino con esa porción de crecimiento y esa porción de madurez que nos dice la palabra del Señor aquí. Somos agradecidos
por la redención, porque Dios perdona nuestros pecados cada día, por la gracia que Él ha derramado sobre nosotros, pero nos conformamos espiritualmente mucho antes de que esa gracia haya completado su obra. Vemos que las cosas como que están bien, ¿verdad? Vemos que todo está funcionando. Vemos que las cosas en casa como que todo marcha. Hay problemitas por ahí, hay una falencia por allá, hay algo que resolver, pero decimos, estamos satisfechos con lo que tenemos. Tenemos un buen trabajo, tal vez estamos obteniendo con un poco más de lo que nosotros necesitamos y estamos contentos con eso, ¿verdad? Estamos bien de salud, tal vez hay alguna dolencia por ahí, tal vez hay un dolorcito por allá, pero estamos contentos. Te podemos decir, tenemos buena salud. Podemos decir, estamos en una buena congregación y vamos a la congregación y nos sentimos contentos con lo que hacemos cada día, con lo que hacemos cada momento. En resumidas cuentas, ¿qué sucede? Estamos satisfechos con lo que está sucediendo en nuestras vidas. ¿Cuál es el punto? Que si nosotros estamos satisfechos con lo que estamos viviendo en este momento, que si estamos conformes con lo que estamos viviendo en este momento, Dios no está conforme con lo que está pasando en nuestras vidas. Dios no está satisfecho con lo que está pasando en su vida. Dios no está conforme con lo que está aconteciendo allá en su casa, con lo que está aconteciendo allá en su trabajo. Porque conforme a la palabra, lo que Dios está hablando a nuestras vidas en esta mañana, Él quiere mucho más. Amén. Dios quiere que cada día nosotros vayamos creciendo, vayamos dando un paso más conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, tengamos en cuenta eso. Si nosotros nos sentimos satisfechos, si nos sentimos conformes, Dios se siente insatisfecho, Dios se siente inconforme con lo que está sucediendo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que continuamente nosotros necesitamos ser transformados. ¿Hasta cuándo? Hasta que el pecado deje de existir en nosotros. Dios sabe que su obrar en nosotros debe ser continuo hasta que alcancemos la meta. ¿Cuál es la meta? Es la imagen de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la meta? Que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Y la pregunta es, la condición que tenemos en este momento con respecto a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿en qué medida está? ¿Será que llegamos por lo menos a la mitad? ¿Será que estamos un poco más abajo de la mitad? ¿O estamos continuamente creciendo en eso por la obra y por la gracia de Dios, que es la que nos capacita para cada uno de ese propósito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros? Mira, y seguiremos necesitando, tenemos que saber esto, que continuamente seguiremos necesitando del trabajo de Dios, de la buena obra, de que Dios la vaya perfeccionando en cada uno de nosotros, mi hermano. Estamos siempre expuestos ¿a qué? A ser tentados, sobre todo en un mundo que está en decadencia. Por eso es necesario que cada día la porción de la gracia de Dios sea mayor, para que cada día tengamos más fuerza, para que cada día tengamos mayor capacidad, para que usted que me está escuchando tenga mayor capacidad para poder vencer eso con lo que usted tanto lucha en este momento. Que usted tenga la capacidad, la fuerza, la sabiduría, el entendimiento, la manera de tomar buenas decisiones para poder vencer eso que está teniendo que enfrentar en este instante. Amén. Y nosotros debemos saber que nuestro Señor Jesucristo, mira, nos ama lo suficiente para Él sentirse insatisfecho con aquello que nosotros nos estamos sintiendo satisfechos o con aquello que nosotros nos estamos sintiendo conforme. Y la verdad, ¿cuál es? Que Él no abandonará la obra de sus manos. Mira, si de pronto has sentido que estás desfalleciendo,
Si te sientes de pronto cansado, que te sientes en medio de la soledad, debes saber que esta promesa es para su vida. Que la obra que Dios comenzó, Dios la continuará. Que la obra de sus manos estará siempre en cada uno de nosotros. Que Él no dejará de darnos de su gracia cada día. Y debemos saber que cada día es nueva en nosotros para producir, escúchame esto, para producir algo nuevo en nosotros, algo diferente en cada uno de nosotros. Y Él no descansará. El Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, Él no descansará hasta que haya hecho todo lo que puede hacer en cada uno de nosotros. Así que vamos a estar en situaciones complicadas. Vamos a estar en situaciones que tal vez no nos agradan, y tal vez la situación que usted está viviendo en este momento tal vez no es agradable, tal vez es una situación que usted no había planeado, que usted no había pensado que iba a llegar a su vida. Tal vez es una circunstancia o una situación que usted nunca había deseado poder experimentar. Y tendremos que lidiar con los problemas. Mira, escúchame esto. Tendremos que lidiar con los problemas y con problemas que tal vez nosotros nunca creímos que iban a estar en cada uno de nosotros. Debemos enfrentarlos. Debemos enfrentar cada situación. Debemos enfrentar lo que nosotros no planeamos. Debemos enfrentar lo que nosotros no deseamos. Debemos enfrentar lo que nosotros nunca esperábamos que iba a llegar a nuestras vidas. Pero así Dios lo permitió. Así Dios lo planeó. Así en su inconformismo, en el inconformismo de Dios, Dios lo permitió en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Mira, porque es que Dios va a usar esa circunstancia, esa situación adversa, esa dificultad, eso de lo que usted no está deseando. Dios lo va a usar ¿para qué? Para que usted y yo salgamos de ese estado de satisfacción o ese estado de conformismo y podamos entender y comprender que esa situación complicada que se está viviendo en este momento nos va a llevar a un mejor nivel espiritual, que realmente podemos experimentar que Dios nos está perfeccionando cada día en nuestras vidas. Analízalo y reflexiona con respecto a eso. Lo que llega a tu vida, las dificultades que Dios llegan a tu vida y te sacan de esa zona de confort, te sacan de ese conformismo, es para producir algo nuevo en cada uno de nosotros. Mira, ¿qué pretende Dios? Dios pretende que de nosotros salgan como esas falsas confianzas y se vayan esas cosas que nos están distrayendo y que nos hacen que nos establezcamos en un solo punto y que nos sintamos cómodos en ese punto y que no anhelemos nada mayor, tal vez por el precio que tenemos que pagar, tal vez por el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para poder escalar un poco más. Por eso mira el apóstol Pablo, aquí en el versículo 9 del capítulo 1 de Filipenses, él hace una oración. ¿Y cuál es la oración? En el versículo 9 dice, y esto pido en oración. Dice que vuestro amor, dice, abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que dice, mire, la palabra no dice solamente que el amor en vosotros abunde más, sino dice abunde más y más. O sea, para que cada día vaya creciendo. Y es una oración que nosotros debemos hacer. Que el amor de Dios abunde más y más en nosotros. Que la paciencia de Dios abunde más y más en nosotros. Que la bondad de Dios en nuestras vidas abunde más y más. Que la fe abunde más y más. Y cuando dicen más y más, se refiere a eso, que haya un crecimiento. O sea, en una palabra, que no haya un conformismo en nuestras vidas. Y continúa diciendo el apóstol Pablo. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis irreprensibles, seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Mira lo que va a producir eso.
Mira lo que va a producir el inconformismo que tiene que haber en cada una de nuestras vidas. Dice que lo que va a producir, ¿qué es? Que nosotros seamos sinceros y que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, en el día de Cristo. Dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Mira qué importante esto. Mira qué tan necesario esto en nuestras vidas. Mira, y nosotros debemos ser agradecidos con Dios. Debemos ser agradecidos con Dios por todo lo que Él trae a nuestras vidas cada día. Mira, en este día Dios trae algo específico, algo que es diferente a lo que nos dio el día anterior. Y debemos ser agradecidos, pero no nos conformemos con eso, porque mañana habrá algo mayor o habrá algo mejor. Mira, no renunciemos antes de que la gracia de Dios complete la obra que Él quiere hacer por medio de ella. Oremos cada día por el más y más de Dios. Amén. Aquí el apóstol Pablo oraba porque el amor de Dios abundara más y más. Que nuestra oración sea para que abundemos en todas las demás cosas que nosotros necesitamos. Que abundemos cada día más en aquellas cosas en las cuales nos sentimos débiles. Que agradezcamos que Jesucristo continúa trabajando, miren, aún en esos momentos en donde nosotros no valoramos el trabajo de Dios que nosotros tanto necesitamos. Y ya para terminar, mira, quiero compartirte aquí en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 14 en adelante dice de la siguiente manera. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, dice, y te persuadiste, o sea, en lo que estás convencido. Dice, persiste en aquello que tienes tanta certeza y tanta seguridad, sabiendo de quién has aprendido. De quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, o sea, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, mira qué importante es. Por eso el título de este devocional. No te conformes con lo que tienes hoy. Hay algo más de Dios para tu vida. Mira, y Dios nunca va a estar satisfecho con lo que tú estás haciendo. Dios no va a estar conforme con lo que has logrado hasta el día de hoy. Y yo recuerdo esa escena cuando el rey David tuvo que enfrentar a Goliat. Todavía no era rey. Pero ¿qué dice la palabra que lo enfrentó? Una piedra lo hizo caer, le cortó la cabeza y dice que él alzó la cabeza en sus manos. Ustedes se imaginan que el rey David tuviera esa cabeza durante meses en la mano, disfrutando y siendo conforme con esa victoria. ¿Cómo hubiera puesto esa victoria? Yo creo que esa cabeza ya después de un mes ya empezaba, después de 15 días ya empezaba a oler como feo, y si no un tiempo antes, ¿verdad que sí? Así también las situaciones que estamos viviendo, lo que hemos logrado hasta el día de hoy, tiene que incomodarnos, tienen que llevarnos a buscar lo más de Dios. No te conformes, que Dios no se conforma con lo que ha logrado contigo hasta el día de hoy. Lo que comenzó en ti, mira, si estás viviendo una dificultad, un problema, no te preocupes, vas a salir adelante, porque la obra que Dios comenzó contigo, la buena obra, dice, Él la irá perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, que Dios los bendiga. Espero que esta palabra haya llegado a tu vida, haya llegado a tu corazón. Yo la necesito y yo sé que usted también la necesita. Guárdala en el corazón, reflexiona, comparte de ello y verás lo que vas a experimentar en Cristo Jesús. Que la paz de Cristo sea en tu vida y sea en tu corazón.